Saludos mi gente, bienvenidos a tu podcast Lucha Legítimamente, donde contendemos por la fe y expandimos el reino un argumento a la vez. Amén. Estoy con María aquí mismo. Hola. Yo vine con ese catchphrase anoche cuando estaba haciendo el devocional de Isaías 2. So que yo dije, por ahora voy a ir con ese, pero si lo cambio, pues también. Pero no tengo que empezar con el catchphrase todo el tiempo. Simplemente vamos a empezar y ya. Pero creo que está bien. Sí. Tendré que añadirlo a la ¿cómo te digo? Tendré que añadirlo a la descripción, pero Ok. no sé. Ok, so este es el primer episodio que estamos haciendo que tiene que ver con el contenido de por sí. El contenido principal de la página. El contenido principal de la página. ¿Sí? Lucha legítimamente. Exacto. So, lo que vamos a hacer es, bueno, eso es lo que yo tenía en mente. Como coger los posts y los artículos que ya yo estaba publicando en Instagram. Ajá. Y entonces hablar de eso para que la gente por lo menos tenga like un audio discussion. Sí. So que eso es así es que probablemente lo vayamos a hacer. Entonces hay que primero establecer de qué se trata el podcast. Exacto. Ok. Entonces, bueno, a mí me gustaría preguntarte, ya que tú eres el creador de esta página Lucha Legítimamente, primero decirte que, bueno, yo le agradezco al Señor por tu vida, porque das de tu tiempo, das de tu esfuerzo, y aparte de eso, yo sé que Dios te da a ti la sabiduría para poder hacer todo esto que estás haciendo. Sabemos que, bueno, las personas que estamos cerca de ti, que te conocemos, sabemos que esto viene también por un deseo de poder compartir herramientas a las personas y sobre todo en este caso a hermanos en Cristo, o incluso a personas que todavía a lo mejor no han venido a Cristo, pero que están buscando respuestas, que están ahí, como que mira, convénceme. Que la cosa no es que vamos a convencer, pero sí poder dar argumentos que sean lógicos, pero sobre todo que estén arraigados en nuestra fe. Entonces, bueno, como estaba comentando, eso lo sabemos los que te conocemos, entonces que ese ha sido uno de los principales motivos. Yo creo que una de las cosas que me fascinó de la apologética fue cuando yo me vi, me acuerdo que estaba en high school en Puerto Rico, en la vocacional. Ajá. Y una de las cosas que yo estaba pasando por una crisis emocional bien fuerte. Antes de eso, yo le decía a la gente que el diablo no me puede hacer nada, porque pues yo Tú soy te hijo sentías de Dios. fuerte. Ajá, yo estaba, así yo estaba pensando. Y me acuerdo que cuando yo caí en esa crisis existencial y una depresión severa y una ansiedad que yo no podía controlar, por cosas que estaban pasando tras bastidores. Y yo me acuerdo que las preguntas eran, o sea, yo sé que Dios existe, pero ¿cómo yo sé que Dios existe? Uh-huh. O sea, porque yo había pasado por momentos emocionales bastante fuertes desde nene, pero yo nunca me había hecho esas preguntas. Uh-huh. O sea, que la apologética no nació porque, ay, Dios mío, tengo que convencer Exacto. a la gente, no. Era porque yo estaba pasando por una crisis existencial y a la misma vez estaba pasando por una guerra espiritual donde las preguntas llegaron yo diría que fue de parte de Satanás con las peores intenciones del mundo, pero como Dios obra para bien. Exacto. Yo creo que la pasión por las apologéticas fue más por la guerra espiritual que hay que porque yo tengo que convencer a alguien. Exacto. O sea, yo tenía que convencerme a mí mismo de lo que yo estoy creyendo. De lo que estás creyendo. Y me acuerdo que yo estaba con una prepotencia por el dolor. Y cada vez que yo estaba en un estudio bíblico, los viernes en la iglesia, yo preguntaba con una manera tan arrogante, y me acuerdo porque yo creo que la arrogancia vino por el dolor que yo estaba sintiendo. Ajá. Pero yo tenía una pregunta que me surgía el lunes y el viernes en la noche Dios me la contestaba. En la predicación o en el estudio bíblico. Wow.
me acuerdo que yo estaba pasando por eso, ¿cómo yo sé que Dios existe? Y me acuerdo que el pastor Carlos, Ajá. nuestro pastor, para ese tiempo era mi pastor, Ujú. él le dio con hacer un taller inmediato de apologética. Y yo me acuerdo que él hizo las preguntas de manera retórica y yo las tenía en mi mente y él me las Oh, wow. contestó. O sea, yo me quedé como que, wow. Ok, Wow. pues tengo que enfatizarme en la apologética. Ujú. Eso fue lo que yo pensé. Y lo que literalmente o sea, la herramienta que en ese momento puso Dios para como contestarte también, ¿verdad? Sí, A no, eso que estabas sintiendo. no, la gente piensa que yo tengo ok, no es que la gente piensa. Es que yo creo que cuando vemos a alguien enfocado tanto en la apologética, Ujú. tú te crees que viene de un background de que pues tiene amigos ateos y no, yo me, No, o sea, yo me crié en el literalmente, evangelio claro, y con gente con rodeada de gente gente de gente cristiana. cristiana que el mejor argumento que yo tenía es lo que Dios estaba haciendo en la vida de mi familia, especialmente en las mujeres de mi casa, mis dos abuelas y mi mamá. Ajá. Yo creo que eso fue el argumento suficiente para yo decir que Dios... nunca dudé de la existencia de Dios. Para mí era como que un given. Ajá. Siempre, o sea, era como que obvio. O sea, seguro que Dios existe. O sea, pero muchas veces cuando te crees fuerte Sí. y caes en estos problemas, ahí es que tú dices, de verdad Dios existe. Ya. Y Lucha Legítimamente salió con el propósito de contender por la fe. Pero Ajá. yo estoy utilizando segunda de Timoteo 2:5, que dice que aquel que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y está hablando lucha legítimamente es que trabajan conforme a las reglas. Pero al fin y al cabo estamos en una guerra espiritual. Y en Efesios, cuando está hablando, ponte de la armadura de Dios Ajá. y llénate de argumentos. Pablo está haciendo referencia a un inscrito de un luchador que ganó los Juegos Ísmicos en la antigüedad y era bien famoso en Éfeso. Ajá. So que yo soy luchador olímpico. Ok. O sea, nunca he ido a la Olimpiada, obviamente, pero para diferenciar lo que es la lucha libre que dan en la televisión y se dan con sillazos, Ajá. pues yo practico lucha olímpica Ok. y pues yo fui subcampeón nacional de Puerto Rico tres veces, subcampeón nacional de Puerto Rico. Ok. Y el deporte de la lucha, Dios lo usó para moldear mi carácter de tal manera que yo dije, esto que yo estoy haciendo en el matre, esto que estoy haciendo en el colchón de lucha con gente que son mis rivales, que son mis amigos, es lo que estamos haciendo con la gente. Los invitamos a luchar, los invitamos a argumentar. Y yo creo que Lucha Legítimamente salió porque tenemos que luchar con seriedad, con disciplina y con gracia. Y con gracia sobre todo porque ahí has dado esa última palabra. Hay una de las cosas, un punto que siempre hay que resaltar, ¿no? Para todas esas personas con las que uno quiere compartir este tipo de contenido, como lo que es, ¿qué es la apologética? ¿Cómo hacer apologética? ¿Para qué puede servir? Es algo que tú incluso me lo compartiste en las notas, que es siempre vas a atacar el pensamiento o el argumento o lo que te van a presentar, pero no a la persona. O sea, porque tenemos que, o sea, si por gracia recibimos el don del perdón, Exacto. Tenemos que tener gracia con los demás, con la gente. Sí, ¿no? Y dar por gracia lo que por gracia Por se nos gracia dio. hemos Muchas recibido, veces, exacto. es más, hay que admitirlo. Nosotros estamos dando los argumentos que por gracia Dios nos dio. Exacto, exacto. Mira, somos depravados por naturaleza, Uh-huh. pecadores por elección, pero Ujú. salvos por gracia. Amén. So, el hecho de nosotros tener argumentos es porque Dios lo hizo evidente. Sea porque vemos la naturaleza, o sea porque tenemos naturalmente nosotros estamos buscando qué o a quién adorar. So que todo ser humano está buscando ese tipo de seguridad. Y la apologética te puede ofrecer las herramientas para tú decir, ok, Dios es el objeto de mi adoración y de mi razón de ser. Exacto. Pero ¿cómo tú llegas ahí? ¿Cómo tú sabes que la Biblia es verdad? ¿Cómo tú Exacto. sabes que Dios es real? ¿Cómo tú sabes que Jesucristo es la persona que dijo y es? Exacto. So que la apologética trabaja en esa área y fortalece tu fe, pero hay que ser lo suficientemente humildes para decir, ok,
tengo respuestas, pero nunca voy a tener todas las respuestas. También, exacto. Y sí, ahí, porque somos seres muy limitados también, o sea, tampoco se nos ha revelado sí, todo. Sí, exacto. Y está bien, porque está se supone bien. que no, porque nosotros somos criaturas, no somos creadores. Exacto. O sea, nosotros creamos partiendo de. Exacto. Dios crea de la nada, que hay cosas que no vamos a entender a la larga. Y ahí es que nosotros tenemos que depender del carácter de Dios, de quién es Dios. Ok, yo no sé por qué Dios hace estas cosas, pero yo sé quién es Dios. Dios es bueno y su voluntad es agradable y perfecta. Ok, pues yo puedo confiar de como Dios es como es, y Dios es quien es, y es fiel a su pacto, y yo soy parte de ese pacto por medio de Jesús, pues sus promesas van a estar ahí, sin importar las dudas que yo tenga, y eso es algo que Dios quiere que dependamos del Espíritu Santo para poder luchar con eso, y eso es algo que vamos a hablar ahora con el tiempo. So que básicamente la primera pregunta sería... Ok, yo creo que ya has explicado un poco, hemos empezado como que cuál ha sido en sí el propósito de lucha legítimamente. Ajá. Y tú lo has explicado muy bien, incluso has explicado por qué tú más bien te perfeccionaste y has elegido como que aprender más sobre apologética, y obviamente creo que ahora mismo estás terminando tus estudios para poder enseñar. Sí, o sea, la maestría que tengo, la maestría que estoy tratando de ejercer ahora mismo es apologética y cultura. Que parte del currículo de apologética y cultura, apologética cristiana y cultura, es que no solamente yo haga apologética, sino que yo la contextualice. Exacto. La mejor manera de yo contextualizar lo que Dios me está llamando a defender es haciendo estas cosas, porque este es el mundo en que vivimos. Exacto, sí, porque muchas veces incluso yo creo que hay veces que esto hoy en día, lo de las redes sociales, lo de creador de contenidos, todo esto lo tenemos, y hay que tener cuidado también con eso, por el simple hecho de que, como tú dices, o sea, es la moda. Pero nosotros como cristianos, así como antes tú solo podías ver un servicio cuando ibas y veías la prédica cuando ibas a la iglesia, pero sin embargo hoy en día gracias a la tecnología pues puedes ponerte un servicio de cualquier pastor en cualquier parte del mundo. Y a cualquier hora y cualquier día. Hora, exacto. Y lo mismo con estudios, tú puedes estudiar cualquier cosa en línea. Entonces vamos a aprovechar estas herramientas que tenemos hoy en día como la tecnología para hacer lo mismo, o sea, podcast, usar las redes sociales. Y la gente no entiende, mira, la razón por la cual Pablo pudo escribir cartas es porque él estaba utilizando la tecnología de ese tiempo. Exacto. Era cartas circulares, tenías que escribir en papiro, tenías que usar los pergaminos, esa era la tecnología de aquel entonces. Lutero después, también se usó 1000 años después de Pablo, obviamente, claro, usó la imprenta. También, exacto. O sea, el cristiano siempre está utilizando lo último de la tecnología y siempre está ingenuando. Exacto, o sea, entonces siempre tener en cuenta eso. Que antes de seguir hablando de esto, hay que dejarle saber a la gente de dónde somos. Ok. Que yo, por lo menos, nací en Puerto Rico, en Ay Bonito, Puerto Rico, criado en Calle y en Guayama, Puerto Rico. Que Calle en la casa, Guayama en la casa, estamos aquí. Pero María tiene un background bien interesante. Sí, dice nuestro pastor, bueno, María ni sabe de dónde. Digamos que soy ciudadana del mundo. Para los que me conocen saben que pues nací en Ecuador y me crié ahí hasta los 3 años. Después viajamos a España con mi mamá, y desde los 3 años pues he pasado toda mi vida en España, bueno, hasta los 17 para 18, que ya vine aquí a Estados Unidos, y desde ese tiempo pues he estado aquí, he residido aquí, primero en New York, ahora acá en New Jersey, y nada, muy agradecida con el Señor, porque yo nunca me imaginé, imagínate, o sea, tanto viaje de aquí para allá, y ahora es que uno dice, bueno, es que aquí me quería el Señor. Sí, ¿no? Al fin y al cabo estás aquí. Exacto, con Rubén, tu esposo. Con mi esposo, que está por ahí. Va a ser invitado también al podcast. Va a ser invitado si es que le da la gana de poder aportar. De poder aportar, porque de su sabiduría. No hay persona que más reservada sea, pero a la misma vez tenga tanta sabiduría. Sí.
concuerdo contigo y en verdad que sí, la próxima yo creo que... Sí, yo creo que Rubén debe ser parte de esto de vez en cuando. Sí, Y definitivamente. con 3 retoños. Está Amber, sí, 3 niños. Está Rubencito y está el gordo. Está Nathan o Nathan. El que nos traerá profecías. El que nos traerá profecías. O sea, Sí, probablemente sí, si me ve mal parqueado, como decimos en Puerto Rico, estoy haciendo las cosas mal, él me diga, ¿alguna vez había una persona con 10 ovejas y le quitó una a otra que tenía solo una oveja? Pero yo no tengo ninguna, ¿de qué tú estás hablando? Pero... Ok, haciendo ese paréntesis, ya hemos hablado sobre el propósito de luchar legítimamente. Solo para recalcar, para poder seguir en esta línea, ¿podrías como darnos en sí un significado para lo que es la apologética? ¿Qué es la apologética, Eduard? Ok, viene la palabra de apología, del griego apología, y básicamente era lo que se utilizaba en las cortes de la antigua Grecia para poder defender un punto de vista o para poder vindicar tu idea. O sea, que se trata de defender y vindicar tu idea. Okay. O una perspectiva que tú estés proclamando. En el caso de nosotros, es defender y vindicar la fe cristiana. La apologética sería el broad term. Sería básicamente el término general. Pero el término específico en nuestro caso sería la apologética cristiana. Porque estamos tratando de defender la cosmovisión cristiana. Ok. So, la Biblia es bastante clara. Dice que estamos en guerra espiritual según Efesios 6 del 10 al 12 y no es física. Esto implica que tenemos que luchar contra toda idea falsa y diabólica que alguien puede tener, pero no atacamos a la persona. Okay. So que básicamente, exacto, no atacamos a la persona. Estamos tratando de que las ideas peleen solas y ver cuál es la más consistente. Exacto. Eso es básicamente lo que hay. Y obviamente, como vivimos en un mundo caído, pues van a haber ideas que son anticristianas. Y nosotros tenemos que luchar con ellas de tal manera que la persona pueda ver lo que estamos queriendo comunicar y que el Espíritu Santo empiece a ver. Ok, y esto, como estábamos hablando, la apologética es una herramienta, pero ¿qué puede ir también acompañado de esta herramienta? ¿Cómo podemos acompañar o adornar en sí la apologética? O sea, podemos hacer lo que se nos da la gana, podemos mostrar la actitud que a nosotros se nos dé la gana, o cómo podemos acompañar la apologética. Dice que, según 1 de Pedro 3:15, dice que primero tenemos que vivir en santidad para poder después defender la verdad. O sea, que el carácter vale más de que tus argumentos. Primero el carácter. Ajá, tu identidad en Cristo vale más que cualquier argumento que tú tengas. Okay. El carácter y madurez espiritual es necesario para vivir una vida consistente a lo que tú estás defendiendo. Okay. Tú no puedes defender algo que tú no estás viviendo, o sea, no hace sentido. No hace sentido. Y eso nos invita a nosotros como que, ok, yo defiendo esto, pero yo estoy viviendo lo que estoy defendiendo. O sea, que eso es algo que debemos preguntarnos todo el tiempo. Ajá. También dice, ¿verdad? Otra razón es que el pecado ha entenebrecido y distorsionado las facultades cognitivas de la gente. No que ha distorsionado las facultades cognitivas de por sí, pero básicamente como estamos muertos espiritualmente, sí, necesitamos que Dios renueve nuestra mente y que el Espíritu Santo intervenga para nosotros poder entender esto. Sí. Pero no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico. So que lo que está en la cabeza está en el corazón. Exacto. So, eso es básicamente lo que dice la Biblia. So que el Espíritu Santo juega un rol importante. Ok, y hablando, porque claro, nosotros tenemos por una parte, vamos a ejercer apologética con nuestro intelecto, pero ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? O sea, ¿dónde queda esa obra que va a hacer Dios en nosotros y que sobre todo va a acompañar esta idea de tú defender tu fe? Sí, Jesucristo, si vemos en Juan capítulo 14, del 26 al 27, él le está hablando de la promesa del Espíritu Santo, que va a llegar un consolador. Entonces, ese consolador primero va a querer revelar a Cristo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo, para que nosotros podamos creer en él. Puede utilizar la evidencia, como puede utilizar el testimonio de otro, o puede usar lo que sea. Utiliza hasta las piedras. Exacto. Un ejemplo de eso es mi abuelo paterno. Okay. No es una persona creyente nominal. O sea, nominalmente se crió católico, pero no es creyente. Okay. Yo me acuerdo que yo estaba, de nuevo, en ese momento en que yo estaba bien mal,
yo me estaba preguntando en el carro, ¿cómo yo puedo probar que Dios existe? ¿Cómo yo me puedo probar que Dios existe? Porque si Dios no existe, yo no sé qué hay. Y yo me acuerdo que yo estaba con eso en mi mente. Y yo me acuerdo que él sale y dice, bueno, o sea, tú miras esto, tiene que haber un Dios. Y yo, ¿qué? Pues tiene que haber un Dios, porque mira cómo está. Esto no puede hacerse así solo. Y mira cómo las cosas corren. De verdad que yo me pongo a pensar en las cosas que yo veo y definitivamente tiene que haber un Dios en los cielos. Y yo... Interesante. O sea, le veo todo el sentido. Ajá, exacto. Y Dios utiliza hasta las piedras. Sí. So que revelar a Cristo, revelar la veracidad de la fe, también utiliza la apologética para derribar cualquier prejuicio o duda que impida a la persona recibir a Cristo y defendernos de la prueba. Uh-huh. Pero el Espíritu Santo también utiliza la apologética para sacar al creyente de una guerra espiritual. Esa fue mi experiencia. Yo creo que yo entiendo que esa debe ser la número 1. Okay. Defendernos de la guerra espiritual. Sí. Esto es espiritual. La idea de la apologética tienes que verlo primero de qué Dios me está tratando de defender. ¿Dónde tengo que ajustarme? ¿Dónde tengo que hacer los cambios cuando estoy luchando? Ok, mi postura. Ok, el approach. Ok, tengo que luchar con esto de manera diferente a la apologética. Es así. Es como tú estás luchando contra alguien, tú tienes que pensar cómo vas a luchar con esa persona porque son de diferentes estilos. Exacto, ok. Y por ejemplo, en esta línea de lo que es la apologética, lo que podemos hacer con la apologética, ¿qué métodos podemos o existen para nosotros implementarlos? Porque hoy justamente en la prédica, Sí. me quedé ahí, en la prédica, justamente pues nuestro pastor estaba haciendo una referencia a los luchadores olímpicos, o sea, no los luchadores, los deportistas. Ajá. Que como por ejemplo ellos tienen que tener como un entrenamiento, tienen que poner de su voluntad para entrenarse, para... Tienen que aguantar la boca. Exacto, o sea, y literalmente es entrenar duro, o sea, tienen que estar preparados mentalmente, físicamente, como tú dices, aguantar la boca, o sea, tienen que cuidar su dieta. Es una preparación durante un largo periodo de tiempo para un evento que sucede una vez al año. Para un torneo. Y sin embargo, que tampoco les garantiza que van a ganar, que van a salir victoriosos. No, exacto. Pero simplemente ellos tienen en su cabeza, me tengo que preparar lo mejor que pueda para dar lo mejor de mí. Entonces, como estábamos diciendo, hay que cuidar las horas de sueño, hay que cuidar la alimentación, hay que cuidar muchas cosas. Entonces, tienen varios recursos para ellos prepararse, para estar mejor. Exacto. Físicamente, mentalmente. Entonces, ¿cuáles son esos recursos que hay dentro de la apologética, esos métodos? Utilizando la analogía de la lucha. Uh-huh. Cuando tú te vas a enfrentar a alguien, no todo el mundo es igual. Cuando tú peleas contra alguien, cuando tú luchas contra alguien, dependiendo de la personalidad de la persona, tú puedes ver cómo puede luchar en contra tuya. O sea, que los métodos, ponte que... Tú vas a usar uno u otro. Ajá, uno u otro, o puedes hacer el blend entre uno y el otro para poder... Dependiendo la conversación que estés teniendo con la persona, la necesidad que tiene esa persona también, o las dudas que tiene. También por el background. O sea, que el primero se llama el método clásico, la apologética clásica. Y este método es de 2 pasos. Primero, establecer la existencia de Dios y después establecer evidencia para el cristianismo. O sea, que va de lo macro a lo micro. Establece primero que Dios existe por medio del argumento cosmológico, después el argumento teleológico, que es el argumento del diseño inteligente, o el argumento moral. Uno o el otro. Uno de esos. Después de establecerle que Dios existe, ahora, ¿qué teísmo es verdadero? ¿O el Islam, o el judaísmo, o el cristianismo? Y ahí el segundo paso, la veracidad del cristianismo, la resurrección de Jesús, si es cierto o no, cómo podemos saber si es cierta. Y también por qué la Biblia es la palabra de Dios, etcétera, etcétera. El clásico es el que va de lo micro a lo macro y usualmente es para personas que es bien efectivo para cualquier conversación, pero sobre todo para una persona que
no sea creyente y que no te, y que te pregunte, ¿Por qué? ¿por qué Dios existe? ¿Por qué Dios existe? O ¿Qué razones pruébame, exacto, ¿qué razones? Que pruébame algo que sea lógico, que por lo que yo tenga que pensar que Dios existe o que existe un Dios. El clásico es para tú, el clásico es para tú evangelizar a ateos y agnósticos. Ok. Sirve mucho. Si tú, de nuevo, si yo estoy luchando con un ateo o un agnóstico, pues yo haría el approach clásico. Ok. Ahora, está el otro que puedes utilizarlo con el clásico, pero es el evidencialismo. Este se enfoca en la historicidad de la resurrección. Este defiende la resurrección solamente. Ok. Porque ya parte de la premisa de que Dios existe, ok, pero ¿cómo sabemos que el cristianismo es verdad? Pues el evidencialismo básicamente utiliza la historia para probar que Jesús resucitó. Utiliza la historia para decir que el cristianismo es cierto. Okay. Y pues ahí van a ser otros la historiografía, la crítica textual, la arqueología, todo lo que tenga que ver con la historia es lo que va a ayudar a tu probar que Dios existe o que el cristianismo es cierto. Okay. Es un buen método para demostrar la deidad de Jesús y también su resurrección. Y puede ser efectivo para evangelizar ateos y agnósticos que aprecien mucho la historia, pero también puede ser efectivo para evangelizar poblaciones musulmanas o de otras judías, religiones. de otras religiones. Sí, porque la cosa está en que muchas personas, y también yo creo que incluso ayuda al cristiano a prepararse para poder, como tú acabas de decir, cuando se encuentran en una sociedad, por ejemplo, nosotros vivimos aquí en Estados Unidos, que es un país donde, o sea, es multicultural, hay demasiadas personas de diferentes partes del mundo. Entonces un cristiano puede encontrarse eso con vecinos que son hindús, con vecinos que son musulmanes o de cualquier otra religión, y como cuando tú puedas tener una charla con ellos, si ellos te preguntan, ok, pero ¿qué es lo que tiene de diferente el cristianismo? O sea, ¿por qué tú dices que es la única religión verdadera? Y pues presentas evidencialismo. Exacto. Evidencialismo. Y está, el otro método es la apologética presuposicional. Esta es la favorita de la línea reformada. Ok. Los que se identifican con el ala reformada, es decir, el calvinismo, muchos presbiterianos. Básicamente, la teología reformada quiere utilizar este argumento, este estilo de apologética bastante bíblico, como ellos dicen. Sí, pero, muy pegado. Pero todos los argumentos, todos los métodos son bíblicos. Sí. Ahora, la apologética presuposicional parte de la premisa de que Dios ya existe, o sea, y todo argumento tiene que ser bajo la línea de la Escritura. Sí. O sea, argumenta de manera trascendental. O sea, ya lo trascendental existe, lo que ahora es por eso que lo que sea cierto es porque Dios existe. Ajá. Pero en verdad es, ok, si es ellos toman en alta estima la suficiencia de la Escritura y la doctrina cristiana como principio de toda verdad. Okay. O sea, si lo que sea que la Biblia dice, eso es cierto. Y esa es la única herramienta en este caso de que yo voy a usar. La Escritura. ¿Qué se podría? O sea, obviamente nosotros como cristianos siempre vamos a hacer apologética basado en la Escritura, pero ahí está, ¿no? Cuando nos topamos con una persona que, ok, a lo mejor incluso tiene raíces, yo qué sé, un background católico o incluso musulmán o incluso judío, que digamos que, ok, creen en la existencia de un ser divino, de un Dios, pero ok, ¿por qué el cristianismo? Ajá, y es porque cuando la gente viene de un background religioso, especialmente católico, como la mayoría de los hispanos y latinos, ellos ya tienen cierto tipo de reverencia a la Escritura. Sí. So que tú puedes hacer el approach, ok, la Biblia dice que Dios existe porque los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento a la obra de sus manos. Exacto. Y puedes partir de la Escritura. Ok. Yo creo que es excelente para personas que se han descarriado o que vivieron en un lugar cristiano pero no son creyentes. Ajá. So que es excelente para
ir con gente que ya, como tú Ya dijiste, tiene una idea. tiene una idea de quién es Dios, pero ¿cómo tú sabes que es verdad? Pues mira, la escritura es la revelación especial de Dios. Porque la apologética presuposicional siempre va a partir de la suficiencia de las escrituras. O sea, a mí me ha pasado mucho, o sea, porque obviamente hoy en día sí tenemos muchos ateos o personas agnósticas o de otros tipos de creencias, pero a mí me ha pasado mucho porque, como tú bien recalcaste ahora, o sea, la mayoría del pueblo hispano viene con un background católico y ya tienen cierta idea, o muchos ni siquiera es de que vienen con un background católico, sino que muchos incluso han tenido familiares que de más pequeños, mira, sí, yo me acuerdo que mi tía o mi tío o mi vecino que eran cristianos, eran evangélicos, Exacto. Pero ahí está, tienen cierta idea, pero pues les gustaría conocer mejor. La apologética presuposicional es excelente para eso y para también defender el cristianismo de las sectas cristianas. Sí. O sea, el mormonismo, los testigos de Jehová, sí. En Puerto Rico, que nunca se queda atrás, tiene que ser parte de eso y poner los mitas. O incluso el cristianismo liberal que se presenta hoy en día. La apologética presuposicional es excelente para atender esas audiencias. Yo creo que la gente no lo ve así, pero dentro del círculo apologético siempre está como que no, que ya eso no es efectivo. Puede ser efectivo. Sí. Puede ser bien efectivo si sabes argumentar desde la escritura. Y la apologética clásica puede ir con la presuposicional. ¿Por qué? Bueno, porque Génesis dice que en el principio, tiempo, creó Dios, el ser necesario, o sea, el ser divino, los cielos, ahí está el espacio, y la tierra, la materia y energía. So que totalmente fine el tú utilizar ambos. Y el último, hay muchos más que esto, pero estos son los más usados. Okay. El caso acumulativo. Este es un estilo conversacional que utiliza varias evidencias que tanto el creyente y el no creyente tienen en común. O sea, que parte de la premisa de lo que tenemos en común. Ok, pues creemos que la naturaleza está bien ajustada para la vida. Ok, pues ¿qué explica eso mejor? ¿El ateísmo o el cristianismo? Es comparando cosmovisiones. O sea, todo el mundo tiene un sentido de moralidad. Ok, pero ¿qué explica eso? ¿Cuál es el mejor por qué? Exacto, ¿por qué? Como tú acabas de decir, un ejemplo, la moral. Ok, ¿por qué sabemos que esto está bien o esto está mal? Exacto. O sea, porque si hay gente que lo puede ver bien o otras personas que lo pueden ver mal, entonces, ¿cómo en sí, por ejemplo, leyes de tráfico? Pongamos algo sencillo. Si tú atropellas a una persona, te vas a la cárcel y vas a pagar por eso. Porque, exacto, el ateo y el cristiano van a estar de acuerdo con eso. Ok, pero ¿qué explica? Que eso sea algo bueno. Que eso sea algo bueno para la sociedad. Que eso sea justo. Exacto, porque está haciendo justicia. Exacto. Ok, esta persona cometió este delito. ¿De dónde sacamos ese sentido de justicia? ¿Qué dice el ateísmo sobre la moralidad? Ok. Pero ¿qué dice el cristianismo sobre la moral o la justicia o el bien y el mal? Ok. Ese es el caso acumulativo. Compara cosmovisiones y es más conversacional. Es algo que tú puedes utilizar en la calle. Ok. Eso es algo que sería así. Esos son los estilos. Y como dije, hay que utilizar estos estilos como si tú estuvieses en un control de lucha, en un matre de lucha, dependiendo del oponente, es que tú sabes qué técnicas vas a usar. ¿Qué vas a usar? Ok. Esa es la manera en que tú debes hacer el approach a la apologética. Y todos los estilos son válidos y bíblicos. Perfecto. Todos son válidos y bíblicos. Jesucristo utilizó la apologética presuposicional para apelar a las escrituras para defender la resurrección en contra de los saduceos, el por qué la ley, la interpretación de la ley de Moisés, el Torá. Ustedes lo están malinterpretando, pero esto es lo que dicen, ¿verdad? Jesucristo lo utilizó. Sí, lo usó. Pablo utilizó la apologética clásica cuando entró a Atenas. Ustedes tienen un montón de dioses. Pues mira, este Dios creó el universo, ¿ok? Parte de la premisa. Hace que ustedes tienen como que el Dios no conocido. Pues mira, yo se lo voy a dar a conocer. Y empieza desde la creación hasta la redención. Igual. Y eso, todo... O sea, como tú acabas de decir, todos esos métodos son bíblicos. Todos son bíblicos.
Todos Ok. son bíblicos y súper válidos. Pero tienes que ver cuál es el que atiende a tu audiencia de la mejor manera posible. Exacto. Y eso requiere sabiduría. Eso Ok. requiere el tú medir, el tú saber qué tipo de conversación o conocer la persona La primero. persona también, sí. O sea, tienes que conocer la persona. La relación que tú vas a tener. Date el break de conocer la persona y saber con lo que esa persona está luchando en términos de ideas y eso. Y con el tiempo tú vas a ver, ok, puedo hacer un approach clásico, puedo hacer un approach presuposicional, puedo ser evidencialista o puedo ser de caso acumulativo. Ok. Todos son válidos. Entonces, Edward, para ya ir terminando este episodio, que es digamos que es el primero que tiene que ver con la página, porque si tú has empezado a postear ya los podcasts, digamos que son... Sí, está la sección, estamos en lucha legítimamente, pero lucha teológicamente sería el aspecto devocional. Más y teológico. devocional, exacto. Es más devocional. Entonces, ¿qué tú nos recomiendas a los hermanos que nos están escuchando, incluso pues gente que a lo mejor también está en esa duda de, mira, quiero conocer más de la fe cristiana, antes de hacer apologética, ¿qué debemos de hacer? Bueno, hay que ir de nuevo a Primera de Pedro 3:15, a ver si lo encuentro aquí, porque quiero leerlo para que la gente tenga una idea de lo que dice la Biblia sobre cómo hacer la apologética. Y Primera de Pedro 3:15 dice... si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Wow. Primero, tenemos que reflexionar con nuestra relación con Dios. Ok. ¿Cómo está mi vida de oración y la lectura de la palabra? Uh-huh. ¿Vivo una vida consistente a lo que Dios a lo que Dios ha establecido en su palabra? ¿Qué pecados no confesados tengo y qué tengo que trabajar? Tenemos que estar constantemente siendo santificados. Tu relación con Dios va primero. Exacto. Segundo, estudiar y prepararse con diligencia. Empieza con tus propias preguntas. Pregúntale a tu pastor o a tu líder. O sea, tienes estas preguntas. Si está dentro de tu alcance, comprar libros, matricularse en una clase de teología recomendada por tus líderes o buscar una información sobre eso. Estudiar apologética, teología, conlleva tiempo. O sea, yo empecé esto ahora, pero yo empecé a estudiar hace 10 años por mi cuenta y Exacto. ahora que estoy, o sea, tomó mucho tiempo para yo estar seguro y decir, ok, conozco los argumentos, conozco mi fe, mi relación con Dios, como siempre, sigue siendo un under construction, pero es importante dedicarse y esforzarse. Y formular argumentos y razones justificables del evangelio. Tenemos que ser lógicamente diligentes. Uh-huh. Tenemos que ser consistentes en la manera en que pensamos y cuáles son las repercusiones de esa idea. ¿Qué dice la Biblia del pecado y cómo nosotros podemos aplicarlo? ¿Cómo sé que Dios existe? ¿Qué argumentos existen para yo poder probar todas esas cosas? Okay. So que hay que formular, también... hay que nosotros ponernos a pensar para poder... Primero hay que pensar para luego poder expresar. Uh-huh. Y eso es algo que Pedro está diciendo, mira, hay que... para luego dar evidencia de la esperanza que hay en nosotros. Exacto. Primera de Pedro 3:15 es el fundamento bíblico más utilizado para la apologética. Y tengo un punto que tú me compartiste que me parece muy importante, sobre todo porque tenemos que recordar que sí, somos personas que han sido redimidas, pero seguimos en este cuerpo pecaminoso. Uh-huh. Y muchas veces el ego, el orgullo, la propia, mira que tanto sé, mira que mucho estoy aprendiendo, mira que esto nos puede llevar a eso, a creérnoslo demasiado, y a la hora de expresar ideas o querer aplicar apologética con las personas, me crezco. Entonces hay un punto que tú pusiste, no todo tiene que ser un debate. No. Puede ser un intercambio de ideas, no sea contencioso, pero que su todo sea uno con seguridad, amor y respeto. De nuevo, los argumentos son dados por gracia. Amén.
Por gracia somos salvos Ujú. y por esa misma gracia es que tenemos esos argumentos. So, antes de nosotros abrir nuestra boca, tenemos que entenderle que caminamos por gracia, vivimos por gracia y estamos en gracia. Y queremos que esas personas conozcan de esa gracia. Exacto. No, y pensemos en gracia. Ok. Así como Pablo pensó en gracia y el cristianismo ha sido en base de gracia, un regalo inmerecido. Amén. El Así hecho de es. que tú tengas los argumentos es que Dios te los regaló. Amén. Tú no te los merecías. Dios te los dio. Y ahora te toca a ti compartirlos para dar por gracia lo que por gracia nosotros recibimos. Amén. Y ese es lo más importante. Antes de aplicar. Antes de abrir la cualquier- boca, por favor, recuerda que es por gracia. Amén. So Amén. que, entiendo que eso sería lo más importante cuando se trata de la apologética. Ok. Y entonces, ¿cuál sería entonces la conclusión final para terminar Para concluir esto, este episodio? Hay que luchar legítimamente por la verdad, hay que tomar esto en serio. La apologética trata de amar al prójimo, Ujú. que necesita escuchar, porque probablemente sus razones por no creer Tienen también. tienen un peso emocional. Sí. Lo que tenemos que tener eso en cuenta. Y que el Espíritu Santo sea el que trabaje y regenere y no es nuestra apologética. Porque nuestra apologética va a ser imperfecta, nuestros argumentos van a ser imperfectos, muchas veces no van a comprender nuestros argumentos, pero ¿quién dice que el Espíritu Santo no puede usar lo imperfecto Exacto. y perfeccionarlo para su gloria? Amén. Que el Espíritu Santo, el Dios que mora en nosotros, es el que siempre va a hacer la obra. Nosotros no tenemos control de eso, simplemente que el Espíritu Santo utilice los argumentos, utilice su palabra para entonces expandir el reino de Dios. Diríamos que entonces en sí la apologética, recordar que es un medio, no es el fin. Exacto. Y yo recuerdo que una vez en un curso de apologética que pues hice, siempre estábamos, cuando iba a ser el examen, siempre decíamos, bueno, a pesar de todo, recuerden, lo importante es que Cristo resucitó. Y ya, se acabó. No más. Bueno, pero esto sería todo. Ok. Este es el primer episodio, María. Ay, qué bueno, por fin Ya. grabamos. Chócalas. Eso. Qué bueno, qué bueno. Tengo el café. No, mira, ya me acabó. Pero mira, y nos falta gente porque teníamos Falta más Neudi. participantes Sí, tenemos más gente que va que van a traer acompañar. más sazón a esto. Sí, sí, en verdad, literal, has dicho la palabra sazón. Definitivamente. Aquí estamos hispanos europeos, en tu caso, de Sudamérica y del Sí, Caribe. Sí, sí. Porque sí. nosotros estamos sirviendo una comunidad hispana y la apologética a nivel hispano no tiene vastos recursos o gente que la... que si Muy nosotros pocos, podemos hacer, si muy nosotros pocos. podemos hacer apologética para que la gente del mundo hispanohablante pueda tenerla, pues vamos a hacerlo. Exacto. Y pues que Dios se glorifique. Eso Amén. sería todo. Que no olviden dejarnos un 5-star review. No olviden de suscribirse a la página, Poner comentarios poner comentarios. en la página cuando vayan a Instagram, busquen Luchar Legítimamente. Si escucharon este podcast y tienen alguna pregunta o algún punto que les gustaría que se pudiera explicar de mejor manera, yo creo que si dejan los comentarios, ya sea en el próximo episodio o yo creo que tú también, si te mandan un DM o algo, Ajá. vas a poder responder cualquier duda, ¿no? Y obviamente compártanlo. Ay, sí, por Por favor, compártanlo y sean parte de este ministerio. Sean parte de para expandir el reino, un argumento a la vez, una lucha a la vez. Esto es con calma y sin prisa, como decimos en Puerto Rico. Y como nos dice la palabra, bástele a cada día su propio afán, ¿verdad? Basta cada día su propio fe. Bueno, mi gente, Pues bueno. Dios me los bendiga y Bendiciones para todos. bye. Bye.